tiene un significado, y no solamente un significado, sino que cada una de esas festividades nos apuntan y nos hablan directamente hacia quién, hacia el Mesías. Dice la palabra, dice que todas las cosas son es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad o el cuerpo de todo. Es más, la palabra dice en el libro de Colosenses, dice que nadie se constituya en vuestro juez en cuantos días de fiesta, días de luna nueva, en cuantos días de reposo, etcétera, etcétera. Y empezamos a hablar y podríamos entender que, o como mucho se nos ha hablado o hemos escuchado muchas veces, que precisamente lo que la palabra estaba diciendo es que nadie te tuviera que juzgar en que tenías que guardarlos y que no los tenías que guardar, sino que ahora por medio de Yeshua hemos sido libres y que ya no estamos más sobre el yugo del pecado. Pero sabes, hay una, bíblicamente, cuando tú y yo hablamos dentro de las Escrituras, si vemos en el libro de Colosenses, dice que nadie se constituye en vuestro juez y que nadie los juzgue en cuanto a día de fiesta, días de luna nueva, y que tendrían que celebrarse. Sabes, era un pueblo que estaba llegando y que estaba siendo un pueblo que estaba siendo guardador de los principios y de la palabra establecida por el Padre. Si pudiéramos tomarlo de una manera muy simple, nadie te va a juzgar cuando no estás haciendo algo, sino solamente una vez que tú lo empiezas a hacer y lo empiezas a aplicar y hacer, es cuando viene tal vez el que te puedan juzgar y te pueden decir esto no lo tienes que hacer. Es como cuando un niño, si no está haciendo nada, una vez que empieza a hacer algo y empieza a hacer algo que no debe de hacer, lo que es lo primero que tú le vas a decir al niño: esto no lo hagas, por esto, por esto, por esto. Pero significa que ellos estaban siendo guardadores. Y la palabra dice que nadie los juzga, que nadie se constituya en vuestro juez, porque que estas personas eran personas que estaban siendo guardadores de la palabra de Yahweh. Ahora, cada festividad era un punto en el que tú y yo podemos entender que nos apunta y nos habla directamente hacia quién, hacia el Mesías. Cada festividad tenía su punto o era un reflejo hacia quién. Por el tiempo ya habrá manera de hablar la siguiente semana. Pero una de las cosas que tú y yo podemos mirar, cada una de las festividades nos apuntaban directamente hacia algo. Lo que tú y yo conocemos como las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, estos tuvieron su cumplimiento con la primera venida de Yeshua. Además, tanto dice el libro de Isaías, dice que Él enviaría la lluvia temprana como la lluvia tardía. Vemos que esa primera lluvia que cayó fue primeramente con la venida del Mesías. Después se nos habla que vendrá esa lluvia. Era un tiempo, había dos tiempos de grandes lluvias sobre el pueblo. Y una de ellas caía sobre un tiempo y otra sobre ese tiempo. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que la segunda venida del Mesías nos habla precisamente a estas celebraciones o a estas celebraciones de Pesach. Tanto así que la festividad de Sukkot era un tiempo también, cuando tú y yo podemos mirarla, era un tiempo donde había mucha lluvia también de la misma forma. Una de las cosas que tú y yo podemos aprender es que tú y yo estamos, por medio de la venida del Mesías, tú y yo hemos venido o se han cumplido el primer ciclo de esas fiestas. Están por cumplirse el segundo ciclo de esas festividades que hablan del retorno de nuestro amado Mesías. No hablamos de la venida, sino que entendemos que su primera ya vino, donde dice la misma palabra. Dice el libro de Juan, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, dice, y el verbo, dice, habitó y anduvo entre nosotros. La palabra habitar, si tú y yo podemos entenderlo, también significa la palabra Sukkot, que significa tabernáculo, que significa suca. Que si tú y yo vemos, cuando Yeshua vino, Él hizo morada, Él hizo tabernáculo entre nosotros. Dice que los hombres vieron su gloria, dice el unigénito, dice, y todos anduvimos, dice que todos habitó, dice, entonces primeramente habitó en quién, entre nosotros. Después la palabra se nos habla que después vendrá y sus pies pisarán sobre el monte, sobre aquel lugar donde la misma palabra dice que Él se establecerá, donde Él hará de la misma manera morada, de lo que tú y yo podemos entender de la festividad de Sukkot, de tabernáculos. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar o entender es, ahora, ¿cuándo estaremos comenzando a Pesach, o el día 14, el mes 14 de Aviv? Será el anochecer del día martes al día 5 de abril, también al anochecer. Ahora, ¿cuándo estaremos? El Seder de Pesach lo estaremos celebrando del día 15, que tú y yo conocemos el Seder de Pesach, que va del día miércoles 5 a la puesta del sol del día siguiente. O sea, tendremos, voltea con la persona que está a tu lado, tendremos Santa Convocación el día miércoles.
No lo digo yo, sino que lo dice aquí en la palabra. Una de las cosas que tú y yo podemos entender es que precisamente algo tan interesante, cuando tú y yo vemos el tiempo de la luna nueva, sabes, muchos estaban esperando si se miraba la luna nueva, en cuánto tiempo se iba a mirar, porque después de cuando se mirara la luna nueva, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, que es como una señal, también dentro de la festividad, es que tú y yo vemos siempre cada festividad de Pesaj, una de las cosas que tú y yo podemos mirar muy marcado, es que hay luna llena. Y por eso es una de las señales. La misma palabra en el libro de Génesis dice que Él hizo todas las cosas con un propósito. Dice que Él estableció el sol, la luna y las estrellas, dice, para que sirvieran como señales, como luminarias. ¿Para quién? Para todos nosotros. De hecho, hay una escritura en el libro de los Salmos, que es Salmo capítulo 81. Vamos ahí, yo creo que... ¿qué les dije? Salmo 81, 3, ¿verdad? Dice, cantar con gozo, dice, fortaleza nuestra, clamar con júbilo, dice el Elohim de Jacob, dice, entonar cántico de alabanza, dice, tocad, dice el pandero, dice, y la melodiosa lidia, dice, con el arpa, dice, tocar trompeta en la luna nueva, dice, en la luna llena, dice, de nuestra fiesta, dice, porque Él es estatuto para Israel, ordenanza Elohim de Jacob, dice, Él estableció, dice, por testimonio José, dice, cuando salió de la tierra de Egipto, dice, un lenguaje, dice, que yo no conocí, dice, yo libré, dice, su hombro de la carga, dice, manos de libraron sus canastas. Pero sabes, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, si tú llevamos esa misma cita en hebreo, una de las cosas que habla esa cita es que dice que serían tocados los días de trompeta, el lunes de luna nueva, luna llena, y una de las cosas que ellos hablan era la fiesta de peregrinaje, ¿sabes? Una festividad de peregrinaje era la festividad de Sukkot, pero también debemos reconocer que las festividades de Pesaj, tanto la festividad de Pesaj como la festividad de Shavuot, como la festividad de Sukkot, de tabernáculos, son fiestas que se le conocen como fiestas de peregrinaje. Y esto es algo que tú y yo debemos marcar o debemos mirar. Dice la palabra, dice que serían tiempos de luna llena y tiempos de luna nueva. Pero algo que tú y yo podemos entender para nuestras propias vidas es que dice que sería el primero, dice, para nosotros sería el primero de los meses del año. ¿Cuándo? La festividad de Pesaj, ¿cuándo comenzaría? Bueno, de hecho ya entramos ¿cuándo se vio la luna nueva? ¿Qué fue? Hace 2 días. Antier, ¿no? ¿Miércoles? Se fue el miércoles. Vimos una de las cosas que tú y yo podemos mirar. O sea, se hablaba de que muchos, tal vez tú vas a mirar, no lo hablo con el fin de hablar mal de nadie, pero tal vez tú te vas a encontrar algunos que se adelantaron de ese día, puesto que la luna nueva no se vio hasta tiempo después. Pero una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que aún dentro de la luna nueva, cuando tú y yo miramos la luna nueva, para cuando muchos proclamaron la luna nueva, la luna ya no era tan nueva. La luna nueva es cuando tú puedes mirar, se le conoce cuando no hay nada, es un tiempo de oscuridad y hay un tiempo aproximadamente de 18 horas donde no hay luz, y después ya de esas 18 horas tú ya empiezas a mirar la señal de esa luna. Y lo que tú y yo vemos que conocemos como la uñita, o que se le conoce es como esa partecita blanca que apenas está así alrededor, para cuando muchos ya miraron que era la luna llena, ya esa parte ya había rebasado lo que era el inicio. Ya eso podríamos decir que era el segundo día o el segundo brillo, lo que se podría conocer. Pero una de las cosas que tú y yo podemos entender es estaríamos celebrando, entonces di conmigo, el miércoles a la puesta del sol, el ceremonial de Pesaj. Terminando el ceremonial de Pesaj, automáticamente entramos con la festividad de panes sin levadura. Y dice la palabra, dice, ¿por cuántos días no habría levaduras en nuestras casas? 7 días. Vuelvo a hacer la aclaración. No es que no comamos levadura por 7 días, sino que la palabra o la ordenanza es: comerás pan sin levadura durante 7 días. O sea, ¿qué significa? O sea, que no solamente no habrá levadura en nuestras casas, en nuestras habitaciones, sino que dice la palabra que por 7 días comeríamos pan que sin levadura. La ordenanza es de preparar, si tú le quieres llamar en matzah, el hacer el matzah, quien muchos yo estoy consciente que ya lo preparan, otros también ya lo compramos o tenemos para este día y lo preparamos, pero también compramos para tener suficiente. Los que quieran comprarlo, yo creo que el tiempo preciso para venir y conseguirlo, voltea con la persona que está a tu lado y le diga, es desde ahorita.
Tal vez ya desde más tarde, ya cuando salgamos, puedes ir a visitar a H-E-B. Bueno, generalmente es el H-E-B. También lo que tú y conseguimos es el jugo de uva, creo que es de la marca Kedem, que es un jugo que generalmente se usa para la festividad de Pesaj o de Passover, como se le conoce, y es jugo completamente de uva natural o 100% natural. Por eso es el tiempo. Yo miraba, creo que la semana pasada, no, hace como 2 días lo estaba mirando, me metí por internet, no tuve la oportunidad de ir a ver, pero lo estaba mirando por internet y creo que en la parte donde la tenían, creo que era en la Boca Chica y creo que en el de la Paredes. Creo que eran esas dos donde especificaban. No te puedo asegurar, ya eso fue hace 2 días, tampoco puedo asegurar que sí lo vayan a tener, pero es el tiempo en el que tú y yo lo podemos conseguir. Te lo digo por experiencia, porque hubo un tiempo cuando tratamos para poder conseguirlo, eran las primeras festividades y faltaban 4 o 5 días y andábamos ahí queriendo conseguir el jugo y no conseguimos nada. Tuvimos que poner la orden que por Amazon y luego que Amazon que se iba a tardar ciertos días y ahí estábamos ahí esperando y llegaba o no llegaba, ¿verdad? Por eso el tiempo para podernos preparar es desde ahora. La palabra dice que sacaríamos la levadura ¿sobre qué? Sobre nuestras casas. Por el tiempo y las circunstancias en las que tú y yo estamos viviendo, no tires la comida. Sácala y ponla en un lugar aparte. Si tú tienes un lugar aparte dentro de tu casa, sepáralo, sácalo aparte. Estamos mirando, una de las cosas que también aún el pueblo judío habla es no tires la levadura. No estamos en tiempos para poder estar tirando, ¿cómo se llama?, la comida, por las circunstancias que muchos ya conocemos y que se están viviendo. Sepárala, ponla en un lugar aparte, pero no porque no la vayamos a tirar, vayamos a decir, bueno, pues mejor la dejo ahí y pues ya voy conociendo nuestro corazón. No, a la misma manera que tú y yo sacamos la levadura, voltea la palabra, dice, escudriñamos nuestras vidas y nuestros corazones, que no se haya, que no se encuentre pecado, que en donde, en nuestras vidas. ¿De qué manera? Cuando tú empiezas a sacar la levadura sobre tu casa, a la misma manera, cuando tú estás leyendo y buscando, sabes, esto es algo que tú puedes ser simbólico, pero tú lo miras. Pero es también sacar la levadura ¿de dónde? De nuestros corazones. Recordemos que la levadura nos habla de ¿qué? De pecado. Que la misma manera que tú y yo buscamos y escudriñamos en nuestras casas que no se encuentre levadura, escudriñamos nuestros corazones, que en nuestros corazones no se encuentre pecado. Ahora, ¿por qué tú y yo muchas veces hablamos, tenemos un tiempo, muchos de nosotros ya hemos acostumbrado, que tenemos un tiempo de preparación para la festividad de Pesaj? ¿Cuál es ese tiempo de preparación? Ese tiempo que apartamos de separación, no solamente, si vemos una de las cosas muy claras que tú y yo podemos encontrar en el libro de Éxodo, vamos rapidito y entramos ahí en el libro de Levítico. Entonces quedamos el día miércoles a la puesta del sol, será el Seder de Pesaj y automáticamente en ese mismo día estaríamos entrando, ya terminando el día o pasando la puesta del sol, estaríamos entrando en el primer día de panes sin levadura. Generalmente el día de panes sin levadura siempre ocurre de un tiempo que es siempre del 21 al día 22. Y la palabra dice, y inmediatamente después del día de reposo, dice, te presentarás o nos habla la ofrenda de primicia. Recordamos que esa ofrenda de primicia, ¿quién representa? Representa a Yeshua. Dice la palabra que Él fue el primero en morir y el primero en resucitar. Dice la palabra, dice que Él es la primicia entre todos los que murieron. Muchas citas que tú y yo podemos encontrar que nos hablan respecto al Mesías haciendo esa primicia. Recordemos que una de las cosas que tú y yo podemos entender es que Yeshua resucitó después del día de la puesta del sol. Sabes, hay mucha controversia si es después del día del día de reposo, porque recordemos que el día de Pesaj y el primer día de panes sin levadura es un día, se le conoce como un día. Vamos a Levítico 23. Y ahorita regresamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Levítico capítulo 23. Siempre la base de todo, tú y yo lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. Si tú y yo queremos encontrar la base, o podríamos entenderlo, o decir cuál es el manual de las fiestas o de las festividades, siempre tú y yo vamos al libro de Levítico. Vas a encontrar el libro de Deuteronomio capítulo 16, donde nos habla acerca de las 3 festividades muy importantes, que era la festividad de ¿qué? Se los leo rapidito, Deuteronomio capítulo 16. No tienen que ir ahí, yo voy para allá. Dice,
Guardarás la fiesta del mes de Abib. Recordemos que es la festividad, después se le conoció como el mes de Nisan, que es cuando ellos salieron del cautiverio por el pueblo que recibió el nombre de Babilonia. Dice, celebrarán la fiesta de la Pascua, Yahweh, dice Tolohim, dice, porque en el mes de Abib, Yahweh Tolohim los sacó del Egipto durante la noche. Dice, sacrifica la Pascua, dice, para Yahweh de las ovejas, de los toros, en lugar en el cual Yahweh Tolohim haya escogido, dice, para hacer morar ahí su nombre. Dice, no comerás en ella, dice, pan con levadura, dice, sino que comerás, dice, no comerás pan con levadura, sino que 7 días comerás con ella, dice, pan sin levadura. O sea, la ordenanza es comer pan no leudado durante 7 días. Dice, el pan de la aflicción, dice, porque apresuradamente salieron de los hijos salieron de Egipto, dice, a fin de que te acuerdes de todos los días, dice, que de tu vida, dice, del día en que saliste de Egipto. Dice, durante 7 días no se verá pan con levadura, sino en todo tu territorio, dice de toda carne, dice, el primer día, dice, para la mañana, dice, no, aquí estamos, ya me brinqué un poquito, dice, durante 7 días no se verá pan con levadura, dice, en todo tu territorio. Dice, y de la carne, dice, que sacrifiques por la tarde, no quedará nada del primer día para la mañana. Dice, no se permitirá sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da. Dice, sino que en el lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido, dice, para hacer morar ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua al atardecer, dice, al ocaso, dice, de la hora que saliste de Egipto, dice, y cocerás y comerás, dice, en el lugar que Yahweh haya escogido. Regresarás por la mañana y deberás marcharte, dice, a tu tienda, dice, y 6 días comerás pan sin levadura. En el 7º, dice, habrá santa asamblea, dice, solemne, y para Yahweh tu Elohim no harán ninguna obra. Dice, 7 días contarás. Después ya nos habla acerca de la festividad de Shavuot y de la festividad de tabernáculos. Y el versículo dice, 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahweh tu Elohim y en el lugar que él ha escogido. Dice, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Pero recordemos que la fiesta de panes sin levadura abarca precisamente la festividad de Pesaj. Por eso una de las cosas que tú y yo podemos entender que son las festividades 3 principales. ¿Cuáles eran esas 3 festividades principales? La festividad, dice, de panes sin levadura, de Shavuot de tabernáculos y la festividad de Shavuot y de tabernáculos, las 3 principales. Si tú y yo podemos mirarlo, dentro de la festividad de los panes sin levadura, en esa misma fiesta siempre va a caer al día después del reposo la festividad de primicias, lo que tú y yo conocemos, o que le conocemos generalmente como en el hebreo como Bikurim. Por eso es que son las 3 festividades importantes. ¿Cuáles eran las 3 festividades? Eran cuando se presentaba una ofrenda delante del Padre. Por eso, como recordatorio, cuando presentamos nuestra primera ofrenda delante del Padre, sería el día, vamos para allá. Ya les pasaré como quiera el calendario, pero para que vayamos. Bikurim sería celebrado, comienza del día de la tarde del día de la puesta del sol del día 8 y terminaría el día 9. Ahora, aquí hay muchas veces cuando tú y yo vamos a mirar que regularmente con el pueblo o la casa de Judá, vamos a mirar que es completamente diferente. Porque muchos hablan que el día, lo que tú y yo conocemos como vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo. Versículo 4 dice, estas son las fiestas de Yahweh, santas convocaciones que proclamarán ahí en sus tiempos. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer, y conmigo es Pesaj para Yahweh. Dice, la fiesta de los panes sin levadura se celebrará el día 15 de este mes. Dice, comerán pan sin levadura durante 7 días. Dice, y tendrán, ¿qué dice la palabra? Santa convocación. El día primero, dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral, dice, se presentarán, dice, durante 7 días ofrenden sacrificio a Yahweh. El 7º día será santa convocación de la misma manera, y dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral. O sea, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, de conmigo, es, ¿cómo se llama? Se le conoce, la palabra hebrea se le conoce como Shabbatón. No es
a un Shabbat general. Recordemos que el Shabbat general es el día de reposo, lo que la palabra establece como el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El día en el que tú y yo estamos congregados. Y la palabra dice, y después del día del reposo, dice, tendrán santa convocación. Vamos a continuar un poquito. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, di a los hijos de Israel, dice, cuando entren en la tierra que yo les doy, dice, de la cosecha traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Dice, para que sean aceptos, la dedicarán la gavilla, dice, ante Yahweh, al día siguiente, al día sacerdote la dedicará. Pero sabes, eso nos habla el día después de reposo. Tú puedes mirar otras traducciones y muchos hablan que el día después de reposo era precisamente la festividad de Shabbatón, como un día festividad de la fiesta, no el Shabbat general, semanal, sino era el Shabbat de la fiesta, porque lo que tú y yo conocemos como el Shabbatón o Shabbatot se le conoce como el día de la festividad de ¿qué? De la fiesta. Cuando sea, podríamos decir que el día 15 de la puesta del sol, el primer día de panes sin levadura, es considerado como un día de reposo, igual de la misma manera. Pero no es la festividad del día o del semanal. Por eso es que tú muchas veces el conteo del Omer, muchos van a contar, o por mucho tiempo se va a ver o se ha visto. Muchos van a contar o muchos toman el conteo del Omer y siempre ha habido una gran controversia y tú puedes mirarlo. Pero siempre muchos van a contar, otros van a contar del día de reposo semanal, que es cuando tú y yo presentamos, que sería el día domingo, porque dice la palabra, dice que después de cuando fueron María y Magdalena y se encontraron la roca que estaba movida y dice que ya estaba oscuro, y después una de las cosas que tú y yo podemos decir que el día siguiente vieron y no se encontraba el cuerpo de quién, de Yeshua, recordando el que los ángeles de quién, dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Porque Yeshua había resucitado, tal y como lo había dicho, que él moriría, dice, porque el pueblo demandaba una señal, dice, así como dice esta generación de víboras, dice, demanda señal, dice, pero la única señal que le sería dada será la señal de Jonás, que así como estuvo, dice Yeshua en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así sería con quién, con el Hijo del Hombre. Podríamos entonces entender que Yeshua murió aproximadamente como un día miércoles y transcurrieron los 3 días y 3 noches y el día siguiente, como dice la palabra, resucitó como el primer día de la semana. Una de las cosas que tú puedes mirarlo, muchas de las verdades también las tiene Roma. Tú puedes mirar, Roma también siempre celebra el día domingo, simplemente lo dejamos ahí, por mucho de lo que proviene de Constantino, del catolicismo, de lo que tú y yo conocemos, proviene precisamente mucho de lo que es de Roma. Ahora, entonces se nos habla que es un día de reposo y entonces nuestra ofrenda sería presentando cuando el día domingo. Ya les estaremos dando también la fecha para ese día, que es cuando tú y yo venimos y presentamos. No hay ningún ceder, sino la única instrucción es de venir y presentarnos y presentar nuestra ofrenda delante de quién, delante del Padre. Dice la palabra, dice que no nos presentaríamos con las manos vacías, sino la manera en que Yahweh, nuestro Elohim, nos ha bendecido. O sea, no es la cantidad, pero si Yahweh nos ha bendecido mucho, vuelvo a repetirlo, no es la intención del dinero, pero tú y yo, cada uno de nosotros sabemos cuánto Yahweh nos ha bendecido. Si Yahweh nos ha bendecido mucho, de esa misma manera es nuestra ofrenda. Si es la manera, dice, sino de la manera en que Yahweh, tu Elohim, dice la palabra, te haya bendecido. Dice, de esa misma manera venimos y presentamos nuestra ofrenda. ¿A quién? A Yahweh, que representamos, que es la ofrenda de quién, de Yeshua. Ahora vamos a continuar un poquito. Dice, y a los hijos de Israel, dice, cuando entran en la tierra que Yahweh tu Elohim les da, y se recoja, traen al sacerdote una gavilla, dice, de las primicias de la cosecha, dice, para que sean aceptos, la dedicarán ante Yahweh el día siguiente. Después el sacerdote, dice, ofrecerán un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto completo, dice, Yahweh su Elohim, dice, y dedica la gavilla, dice, 2 décimas de flor de harina, dice, hasta el día, dice, no comerán pan, ni grano tostado, ni trigo nuevo, dice, ni las espigas hasta el día, dice, que ustedes traigan la ofrenda a su Elohim, dice, estatuto permanente a través de sus generaciones, a partir del día de que ustedes traigan dice, hasta el día después de la 7ª semana, y eso ya nos habla después de la festividad de Shavuot. Ahora vamos al libro de Éxodo. Una de las cosas que yo te compartía, generalmente muchos de los que a veces hemos tenido la oportunidad, cada año antes de la festividad de Pesaj, tenemos lo que tú y yo podríamos decir, hacemos tevilá, y muchos vamos a veces a la isla del Padre, a veces en el lugar en el que se pueda. El clima, no sé cómo iba a estar el clima, creo que el clima va a estar igual del día mañana,
domingo, igual a la próxima semana. O sea, muy probablemente quien quiera, yo como quiera estaré compartiendo con ustedes durante esta semana o el día sábado, quien tenga la oportunidad, pero si así vayamos haciendo los planes, quien tenga la oportunidad de ir a la playa o a hacer pesca, y lo digo porque tenemos todavía una semana. ¿Quién le gustaría ir a hacer tevilá? Amén. Y si no, pues es algo que siempre hemos hecho, ¿verdad? Pero es opcional. ¿Pero por qué dice la palabra? Dice, tal vez hoy podemos decir, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer tevilá? Si ya hemos sido, tú y yo pudiéramos decir, ya hemos venido, ya nos hemos acercado, ya estamos dentro de las cosas del Padre. Principalmente la fiesta de Pesaj, no es que seas, ¿cómo se llama? Arrogante, no quiero decir una palabra que no sea la correcta, pero es una festividad para el pueblo, di conmigo, para el pueblo de Yahweh. Número uno, ¿por qué es una festividad para el pueblo de Yahweh? Muchas veces es el deseo y el amor en nuestras vidas, en nuestros corazones, de querer tener en nuestras mesas, tal vez a toda la familia. Pero la ordenanza, aún Pablo dice, en el libro de Corintios, dice que aquel que se acercaría a la mesa de Pesaj, dice, se acercaría en su vida, en otras palabras, con una conciencia. Dice, porque aquella persona que no ha discernido lo que es el cuerpo del Mesías, dice, por eso, dice, dentro del cuerpo, dice, hay muchos enfermos y débiles y algunos hasta otros al muerto. ¿Por qué? Porque es una festividad apartada y separada, di conmigo, para el pueblo de Yahweh. ¿Y por qué para el pueblo de Yahweh? Porque la palabra dice que ningún incircunciso podría acercarse a la mesa de Pesaj. Lo establece el libro de Éxodo. Ahorita vamos a ir para allá. Éxodo lo establece, dice que ningún incircunciso se acercaría ¿a dónde? A la mesa de Pesaj. Por eso la recomendación es que si alguien no ha sido completamente salvo, no está consciente de su salvación, no se acerque. Porque mi deseo, o yo creo que el deseo de cada uno de nosotros como padres o como hijos, etcétera, etcétera, es no venir y traer aflicción a nuestras casas. ¿Cuánto estamos conscientes de ello? Porque la palabra es específica y Pablo lo declara de esa manera. Y que le dice la palabra, dice que ningún incircunciso se acercaría a la mesa de Pesaj. ¿Quién era una persona incircuncisa? Una persona que no pertenecía o que no estaba en pacto con ¿quién? Con Yahweh. Y una persona que está en pacto con Yahweh es una persona que es obediente a los pactos establecidos por ¿quién? Por Yahweh. Y eso es una recomendación que tú y yo tenemos y que podemos tomarla de parte de las Escrituras. Porque podemos tener o puede haber una persona, pero si no entiende verdaderamente el significado, no sucede nada. Porque la persona que celebra Pesaj es aquella persona que se considera y sabe que es una persona que es libre. ¿Cuántos lo entendemos? Porque tú no puedes celebrar una celebración que trae victoria, que se nos hable de victoria, cuando nosotros mismos o cuando muchas veces la persona se encuentra tan atada y tan esclavizada a las cosas del mundo. ¿Cómo puedes celebrar una libertad si no has sido libre? ¿Cuántos lo entendemos? Porque una persona que celebra, una persona que sabe lo que es una libertad, es una persona que es una persona. ¿Quién puede decir que es una persona libre? La persona que ha sido, dice la palabra, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ni un atado puede desatar a uno que está atado, porque ambos se encuentran en la misma condición. Mas una persona que se encuentra en libertad es una persona que puede traer libertad ¿a quién? A otro. En el mismo sentido, si tú y yo lo vemos, una persona que sabe que es libre celebra lo que es la libertad. ¿Y cómo vive esa libertad? En la libertad que Yahshua lo mandó que tú y yo viviéramos. La palabra lo establece, dice que vivamos la libertad, tenemos que aprender a vivir la libertad, o sea, no dando a rienda suelta a nuestro placer, sino vivir conforme al propósito establecido de ¿quién? De Yahweh. Dice la palabra, y si no saben que cuando se someten a las cosas de este mundo, son esclavos de quién? Del que se obedecen. Si estamos tan sometidos a las cosas de este mundo, a los placeres de la vida y a las cosas que son de la carne, y Pablo dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, y empieza a divisar y empieza a declarar un montón de cosas. Tú lo puedes leer, creo que es el libro de Efesios. ¿Sí, verdad? Sí. Ya me quedé.
Bueno, si me recuerdo ahorita, creo que es el libro de Efesios, dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, dice, orgías, borracheras, etcétera, etcétera, dice, entre las cuales cosas, y empieza a dar una lista muy grande. Y esas dice que son obras de la carne, pero si estamos tan involucrados en tantas esas cosas de la palabra, dice que estamos en una esclavitud. Mas la persona que celebra y se puede acercar a esa mesa es una persona que ha sido verdaderamente ¿qué? Libre. Ahora, y mi pregunta es, ¿cuántos libres sabemos aquí? ¿Amén? Padre Santo, nada más hay como 4. ¿Cuántos libres? Amén. Amén. Los que están por internet tal vez no los escucho, pero espero que también sea un amén, ¿verdad? Pero vemos que entonces eso nos habla de una libertad. Y entonces la persona que puede celebrar la libertad, Yeshua dijo, porque todas las veces que bebieras de esta copa y de este pan, dice, sería como memorial y recordarías. Dice, y sería a través de nuestras generaciones. Dice que comemos y bebemos, ¿de quién? Del cuerpo del Mesías. Pero la palabra dice que hay de aquel que coma y beba indebidamente del cuerpo de quién? Del Mesías. ¿Cuántos estamos de acuerdo ahí en ello? Y entonces debemos de ser conscientes ahora, ¿por qué hacer tevilá? Una de las cosas que tú y yo hacemos cuando Yeshua lavó los pies de sus discípulos, una de las cosas que tú y yo podemos mirar dentro del ceder es lavar los pies los unos a los otros. Pero ¿por qué hacer tendría que hacer, vamos a llamarle tevilá? ¿O por qué hacer tevilá? Sabes, había muchos, tú y yo muchos, déjame ponerlo de la manera, había el que era bautismo o era el tevilá, de que era de por medio de una confirmación de tu compromiso que la persona ha hecho y que muchos de nosotros hicimos antes de venir a las raíces hebreas o lo que tú le quieras llamar, que fue el bautismo. Pero había muchos otros rituales que se le ponían como baños de purificación. Muchos de esos que tú puedes encontrar en el libro de Levítico, cuando una mujer se encontraba y después de haber dado a luz pasaría los días de su estado, ya sea de un niño o de una mujer, serían tanto 40 o 80 días y después vendría y se presentaría, dice, y haría purificación y presentaría una ofrenda también. ¿Por quién? Por su propia vida como por el niño. O era una ofrenda que se presentaba. Y había diferentes baños, si tú le quieres llamar, de purificaciones. Y una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, vamos al libro de Éxodo. Y eso lo vuelvo a repetir, es alguien quien quiera hacerlo, no es como que está obligada, pero sin la instrucción, di conmigo, la instrucción es de hacer una limpieza, di conmigo, ¿dónde? En nuestros corazones. Si tal vez dices, yo no puedo ir, o yo no sé, o etcétera, pero aquí sí seamos conscientes de que tenemos que limpiar y purificar ¿qué? Nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Dice, la institución de la Pascua, Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, dice, en la tierra de Egipto, dice, de este mes les será principio de los meses del año, dice, para ustedes, dice, el primer mes del año, dice, digan a la congregación de los hijos de Israel, el día 15 de este mes, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paterna. Dice, pero si la casa es demasiado pequeña, dice, para comer el cordero, dice, entonces él y el vecino de la casa inmediata dispondrán de él de acuerdo a la cantidad de personas, según la cantidad que cada una coma, dice, dispondrá del cordero. Dice, por eso es que una de las cosas, aunque nos reunimos todos aquí, de conmigo, es por familias. Si somos muy pequeños por familias, pues nos unimos con otra familia según el número de personas. Dice, el cordero, dice, desde un macho de un año sin defecto, dice, se tomará de los corderos o de los cabritos, dice, lo guardarán hasta el día 14 del mes, luego al atardecer todo el pueblo de la congregación de los hijos de Israel lo inmolará su cordero. Tomarán la parte de su sangre y se le rociarán, dice, sobre los postes del dintel de las puertas y en las casas donde lo coman. Dice, esa noche, dice, comerán carne asada al fuego, dice, lo comerán con pan sin levadura, con hierbas amargas. Dice, no comerán cruda la carne del cordero, ni siquiera la cocida en agua, dice, sino que se asará al fuego, pues, dice, junto con sus cabezas, sus patas y sus entrañas. Dice, nada lo dejarán para la mañana, dice, todo lo que quede para el día de mañana lo quemarán en el fuego. Dice, así comerán con sus lomos, dice, ceñidos, dice, sus sandalias puestas, dice, sus pies, dice, con la vara en sus manos. Dice, pero para ustedes esta sangre les servirá como una señal donde se encuentren, dice,
Cuando yo vea, dice, la sangre que pasará de largo, dice, sobre ustedes, dice, ninguna plaga habrá sobre ustedes, dice, para destruirlos, dice, cuando siembre la muerte, dice, en la tierra de Egipto, dice, y este será como conmemoración, y lo celebrarán como fiesta, Yahweh dice, fiesta a través de sus generaciones, y lo celebrarán como estatuto perpetuo. Comerán pan sin levadura durante 7 días, quitarán la levadura de sus casas desde el primer día, y cualquiera que coma pan leudado, dice, en su casa, dice, desde el primer día hasta el séptimo, tal persona será excluida de Israel. Dice, por tanto, guardarán la fiesta de panes sin levadura, dice, este mismo día que lo saqué de la tierra de Egipto, y se lo guardarán el día a través de sus generaciones, estatuto perpetuo. Di conmigo, es un estatuto perpetuo, di conmigo, a través de nuestras generaciones, donde quiera que tú y yo habitáramos. Ahora, tú puedes seguir leyendo más ahí la instrucción, y ya habrá más manera de leerlo la siguiente semana, pero vamos al versículo 43. Dice, versículo 43, sí, ahí donde estamos. Capítulo 12, versículo 53. Dice, los que pueden participar en la Pascua, tú lo puedes mirar como encabezado, en nuestras Biblias, las otras tal vez lo tengan de una manera diferente. Luego dijo Yahweh a Moisés y Aarón, dice, esta es la ordenanza, dice, de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. ¿Quién era un extranjero? Una persona que no estaba en pacto ¿con quién? Con Yahweh. Dice la palabra en el libro de Efesios que tú y yo éramos extranjeros y advenedizos, mas ahora somos conciudadanos y miembros de la familia ¿de quién? De Elohim. Un extranjero, una persona que estaba separada del pacto ¿de quién? De Yahweh. Tú lo puedes mirar. Un extranjero también se le conocía como ger o gentil, que tú y yo podemos entender que es de la palabra goy. Cuando hablamos de la palabra goy, habla de un término de naciones, pero habla también de la misma palabra que se utiliza para naciones, el mismo significado que se utiliza la palabra gentil. Efesios dice que antes éramos gentiles en cuanto a vuestra manera de ¿qué? De vivir. Por lo tanto, ¿qué significa lo que estaba diciendo el libro de Efesios? Que en cuanto a nuestra condición, éramos gentiles o separados del pacto de Yahweh en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto lo entendíamos o cuánto lo entendemos? Estábamos separados ¿de quién? Del Padre. Mas ahora por medio del sacrificio de Yeshua, Él nos acercó y nos hizo uno conjuntamente ¿con quién? Con Él, siendo conciudadanos y miembros de la familia ¿de quién? De Elohim. Por lo tanto, vamos a regresar al libro de Éxodo. Luego dijo Yahweh a Moisés, dice, esta es la ordenanza de Pascua, dice, ningún extranjero, dice, comerá de ella. Dice, sin embargo, cualquier siervo, alguno que haya sido adquirido por dinero, después de ser ¿qué? Circuncidado, podrá comer de ella. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era entrar en pacto ¿con quién? Con Yahweh, el estar en pacto con Él. La misma palabra también, vamos al libro de... Bueno, vamos a continuar. Dice, sin embargo, dice, cualquier siervo que haya sido adquirido por dinero después de ser circuncidado, dice, podrá comer de ella. Dice, no comerá de ella un extranjero, ni uno que trabaje por salario. Dice, se comerá en una casa. Dice, no sacarán de su carne fuera de la casa, ni quebrantarán ninguno de sus huesos. Dice, se celebrará por toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, incluso si un extranjero que reside entre ustedes quisiera celebrar la Pascua, dice, todo varón tendrá que ser ¿qué? Circuncidado. Dice, entonces se acercará a celebrarla, ya que será como un nativo del país. Dice, pero ningún incircunciso comerá de ella. Dice, una misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que reside entre ustedes. Dice, así hicieron los hijos de Israel, según la ordenanza que ordenó Moisés y Aarón, y así, que dice la palabra, procedieron. Pero entonces vamos a libro de Colosenses. ¿Sabes? La circuncisión implicaba entrar en pacto ¿con quién? Entrar en pacto con Yahweh. Era una persona que estaba en pacto ¿con quién? Con Yahweh. ¿Quién era la persona que podía participar de esta ceremonia? La persona que estaba en pacto con Él. ¿Cuántos de nosotros estamos en pacto con Él? Amén. Entonces, ¿dónde me quedé? Colosenses, ¿verdad? Creo que les dije. Denme un segundo, déjenme mirar algo otra cita.
Fíjate, dice Deuteronomio capítulo 30, y aquí está, sí lo encontré. Dice Deuteronomio capítulo 30, dice, entonces Yahweh tu Elohim, dice, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, dice, para siempre, dice, llamarás a Yahweh tu Elohim, dice, con toda tu alma y con todo tu corazón, dice, para que vivas. Otra de las citas que tú y yo podemos encontrar es Romanos, capítulo 2, no, Colosenses. Colosenses capítulo 2. Aquí estamos. Colosenses 2, versículo 11, ¿verdad? ¿Qué les dije? 11. Aquí estoy. Perdón, dame el capítulo 1. Dice, y tengo todo leído, aquí estamos. Dice, y en él fueron circuncidados. Versículo 11, es que tengo todo con highlighter y no alcanzo a mirar los números. Dice, y en él fueron circuncidados, dice, con una circuncisión, dice, no hecha por manos, dice, para quitar dice, de la carne, dice, los pecados mediante la circuncisión del Mesías, dice, y fueron sepultados en él, en el bautismo, dice, por el cual resucitaron con él, dice, porque creyeron en el poder de Elohim, dice, que lo resucitó de entre los muertos, y ustedes estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, dice, y él les dio, dice, vida con él, dice, perdonándonos todos nuestros pecados mediante el mandamiento, dice, canceló el documento que nuestras deudas, el cual es adverso, quitándolo del medio de nosotros y clavándolo en el cruz del madero. Pero entonces, ¿cuál dice la palabra? Dice que fuimos circuncidados no con una circuncisión, sino que fuimos circuncidados. No estoy hablando de la circuncisión de lo que es la circuncisión del pacto, es otra cosa que también podríamos mirar. Pero ¿cuál es una de las cosas que tú y yo podemos mirar? Dice que él quitó, dice que fuimos circuncidados, dice, por medio de las aguas de Tevilá, si tú le quieres llamar. Dice que fuimos bautizados juntamente con él y nos dio vida juntamente con él. Cuando tú y yo somos sumergidos por medio de las aguas de Tevilá, di conmigo, él circuncida y quita el prepucio de nuestros corazones, donde limpia nuestros corazones. ¿Por qué es que tú y yo realizamos, si tú le quieres llamar, estás en la libertad de quererlo hacer o no quererlo hacer? Pero ¿por qué lo hacemos cada año? Porque el ser sumergidos no es que estamos haciendo Tevilá, porque estamos nuevamente haciendo nuestro compromiso con él, sino que al hacer Tevilá di conmigo, estamos haciendo una limpieza en nuestras vidas, en nuestros corazones, que así como sacamos la levadura de nuestras casas, también dejamos que Yeshua circuncide nuestros corazones y quite todo el pecado ¿de dónde? De nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Por eso es que tú y yo lo hacemos. No es porque cada año podríamos decir es que estamos renovando nuestro compromiso con él. No, ese fue el pacto y la circuncisión del bautismo, si tú le quieres llamar, el sumergidos en Tevilá, del compromiso que tú y yo hicimos muchos años, donde aquello que creímos en nuestros corazones lo hicimos evidente en medio por medio de una obediencia externa. Lo creímos aquí, dice la palabra que con el corazón se cree para salvación. O sea, ¿dónde lo creímos? Aquí adentro de nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos evidente? Y lo confesamos. Pero ¿cómo lo hacemos evidente en nuestras vidas? Cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas de Tevilá. Que cuando somos sumergidos en esas aguas de Tevilá, estamos haciendo evidente de lo que tú y yo creímos, ¿dónde? Aquí adentro de nuestras vidas. Y esa fue la conversión cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos de él. Pero no estoy hablando de esa conversión, estoy hablando de hacer una limpieza y purificar nuestras vidas de donde, de nuestros corazones, y venir y presentarnos para este tiempo de Pesaj. Y ya se me fue el tiempo. Parte de lo que tú y yo podemos mirar es cuando tú y yo venimos, es algo que tú y yo hacemos. Y la palabra dice, y esta es la ordenanza de ¿quién? De Pascua. Cuando tú y yo venimos y hacemos conscientes y nos sumergimos en esas aguas de Tevilá, y que esperamos que el Padre haga buen clima para la siguiente semana y ir el día domingo. ¿Cuánto estamos orando por un buen clima? Amén. Amén. Y vamos y lo hacemos. Y si no está, pues bueno, como quiera. Yo me recuerdo muchos de los hermanos que no están, bueno, con algunos, que ya no me acuerdo por algunos de los que no están, pero la primera vez que fuimos a hacer, bueno, la primera vez que hicimos Tevilá, fue, por eso ahí digo, que haga buen clima, ¿verdad? Si lo comparamos como esa vez que fuimos la primera vez,
eran las olas enormes en las que nos metíamos a la primera parte ahí de la entrada y nos volteaba, algunos nos volteó y nos dio de cuenta que las olas nos sumergieron. Pero fue una experiencia muy hermosa y no había sol, estaba nublado, hacía frío y no muchos salimos de ahí temblando, pero muy contentos, etcétera, etcétera. Pero esperemos que no sea así como este próximo domingo, sino que el próximo domingo sea muy diferente a este, ¿verdad? O mejor dicho, el que tuvimos aquella vez, ¿verdad? Pero así es que estemos preparándonos. ¿Por qué la importancia? Es, como te decía, es de ser conscientes y hacer una limpieza donde en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tal vez tú dices, bueno, pastor, yo no entiendo. La ordenanza, amado, sigue siendo la misma. ¿Cuál es el principio? Circuncidar nuestras vidas y nuestros corazones. Si no lo podemos hacer porque no podemos o por el motivo que sea, que el propósito principal sea escudriñar nuestras vidas y nuestros corazones, que no se encuentre pecado. Y venir y presentarnos a esa mesa de pesa con un corazón verdaderamente circuncidado en nuestras vidas y reconocer y entender que aquel que pagó una libertad trajo una libertad para celebrar esa libertad que Él trajo sobre nuestras vidas, porque solamente una persona que ha sido esclavizada, ¿cuántos de nosotros con toda seguridad pudiéramos entender lo que es estar esclavizados? Yo lo viví. Tal vez muchos de ustedes, por el tiempo, por la edad o por las circunstancias, vivieron tal vez una vida muy diferente a la mía, pero no deja de ser el mismo significado. Al final de cuentas, éramos esclavos ¿de quién? Del mundo. Y quien gobernaba sobre nosotros era el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y éramos esclavos, como dice Romanos 6, dice somos esclavos de alguien del que nos sometemos, y muchos de nosotros estamos sometidos a las cosas de este mundo y éramos esclavos de él. Mas sin embargo, Yeshua vino y trajo una libertad sobre nuestras vidas para que ahora tú y yo viviéramos una libertad en él. Y cuando tú y yo aprendimos lo que es estar esclavizado, cuando tú y yo miramos el otro lado de la moneda, decimos gracias, Padre, porque me sacaste y me rescataste de la inmundicia en el muladar donde me encontraba y me diste una nueva vida. Y eso es recordar y hacer un memorial de Pesaj en nuestras vidas y en nuestros corazones. De que cada vez que bebemos de esa copa y de ese pan, nos recordamos de la libertad que nuestro amado Mesías trajo para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Bueno, me quedaban 20 minutos, pero para resumir parte de lo que es el libro, bueno, no está muy alejado, amados. Si tú y yo vemos el libro de Levítico, vamos a la primera parte del libro de Levítico. Levítico capítulo 1. Si vemos parte de lo que tú y yo podemos mirar todo en el libro de Levítico, o la parte del libro de Levítico, terminamos lo que fue la instrucción del libro de Éxodo. Sí, ¿verdad? Éxodo, sí, estamos. Terminamos lo que fue el libro del Éxodo y vemos que al final del libro de Éxodo se nos habla de todo lo que se tuvo que requerir para construir el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo. Después, al final del último capítulo, se hizo un conteo de todo lo que se había llevado, de todo lo que se había hecho en las cosas del tabernáculo, y llegamos al libro de Levítico y vemos que el libro de Éxodo estableció todo lo que fue el modelo del tabernáculo y de las cosas que habrían dentro del tabernáculo. Mas ahora el libro de Levítico, si tú le quieres llamar, es una continuación, que ahora que ya se formó todo el tabernáculo, tenía que haber la manera en que el pueblo pudiera acercarse y presentar sacrificios delante de Yahweh, para que por medio de esos sacrificios el pueblo pudiera ser no perdonado, porque recordemos que la sangre de los animales, dice, simplemente cubría el pecado, mas no quitaba el pecado. Y esa era la manera en que el pueblo podría presentarse. Hay 5 capítulos que tú y yo vemos de esta porción o de esta parashá. Y rapidito, si no también, si puedo, se los imprimo la siguiente semana. Número de ellos, había lo que tú y yo conocemos como las leyes sobre los holocaustos. En el capítulo 2 encontramos las leyes de los vegetales, de los granos. Dice la número 3, que era la ofrenda del sacrificio de paz. La 4, que era el sacrificio por el pecado. Y la 5 de ellas era el sacrificio por la culpa. Y son 5 diferentes ofrendas que tú y yo podemos mirar representadas. La primera de ellas se le conocía como la ofrenda del holocausto, era conocido como una ofrenda quemada.
que era presentada delante de quién, delante del sacerdocio. Eso se le conocía como la ofrenda quemada o la ofrenda del holocausto. Eso se le conocía en el nombre hebreo como la ofrenda olá. Di conmigo olá, es O-L-A-H. Porque para nosotros, si tú y yo podemos mirar, para nuestro trasfondo, y voy a tratar un poquito rápido, para nuestro trasfondo, tú y yo hablamos hablar de ofrendas y ofrendas lo miramos como cualquier tipo de ofrendas. Cuando dentro del hebreo, cada tipo de ofrenda tenía un significado muy diferente. No era generalizar, todo lo que se le conocía como tipo de ofrenda que tú y yo estábamos, se le conocía como una ofrenda, era como corbán, la palabra correcta en el hebreo era corbán, que era una ofrenda, de conmigo, de acercamiento para quién, que proviene de la palabra karab, que significa acercarse, de poder tener un acercamiento. Cada ofrenda que ellos presentaban era para poder tener un acercamiento a quién, a Él. Ahora tú dices, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Y dónde queda Yeshua? Tiene mucho que ver, amado. Porque dice la palabra, cada cosa que tú y yo vemos reflejado, sabes, para esto que tú y yo vemos aquí, para el pueblo era algo literal. ¿En qué sentido? Que era presentar la ofrenda, tenía que presentar la ofrenda, tenía que matar el cordero y tenía que degollarlo. Y una vez que tenían que poner sus manos y cada uno para nosotros, dice la palabra, dice que por medio de Yeshua, venimos a estar sobre un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Porque cada ofrenda que tú ves representada en esos capítulos nos apuntan y nos hablan directamente hacia quién, hacia Yeshua. Y por el tiempo no voy a cantar porque me tomaría más tiempo, pero apuntaba directamente hacia quién, hacia el Mesías. Si tú y yo simplemente nosotros decimos, bueno, es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Pero no habría el Nuevo Testamento si no estuviera el Antiguo. Porque la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Por eso Efesios dice, estamos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Quiénes pusieron el fundamento? ¿Quiénes pusieron la base? Todo lo podemos mirar. Pero sabes, si tú quieres mirarlo, el Antiguo Testamento es la base que sujeta todo el Nuevo Testamento, porque nada de lo que fue escrito, y te invito a que tú lo puedas indagar y buscar, nada de lo que fue escrito en el Nuevo Testamento fue sin su base en el Antiguo Testamento. Aún la obra redentora que nosotros vemos como de la obra redentora de Yeshua, y que dijimos, bueno, Yeshua, ¿por qué vino Yeshua sobre la humanidad? ¿Por qué? Y ¿sabes por qué no somos conscientes verdaderamente de la obra redentora de Yeshua? Porque no hemos entendido verdaderamente el significado del sacrificio. Porque si solamente vemos la obra de redentora como Yeshua que vino y murió y pagó el precio sobre nuestros pecados, no somos conscientes en nuestra manera de vivir y seguimos conduciéndonos y viviendo de la misma manera conforme vivíamos antes. Creyendo y viviendo que vivimos bajo la gracia y que por cuanto abundó la gracia, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y vivimos conforme el libro de Judas, que dice la palabra que aquellos que toman la gracia de Elohim como una licencia para continuar en el pecado. Y suena muy duro tal vez lo que estoy diciendo, pero eso es la realidad. Porque no somos conscientes, porque si entendiéramos el sacrificio de lo que tú y yo encontramos, que decimos que ya no es para nosotros escrito tanto en el libro de Levítico, no entenderíamos verdaderamente la obra redentora de Yeshua sobre nuestras propias vidas. Porque no es solamente que Yeshua vino y murió y resucitó por nosotros para darnos vida, pero tal vez eso en qué nos garantiza tener que vivir una vida apartada y separada para Él. Porque las ofrendas eran ofrendas para vivir en una santidad delante de Yahweh, que por cuanto habían pecado, sabes, la ofrenda o la que se presentaba del primer capítulo era según los recursos de las personas, y lo único animal que podía ser presentado era un animal puro, animal kosher, si tú le quieres llamar, que era el toro, el cordero, los pájaros, y que eran sin defecto. Todo era presentado a Elohim, todo menos la piel. El sacerdote tomaba la piel, pero ¿cuál era el propósito? Era hacer expiación de pecado no intencional. Expresar el amor y la devoción ¿a quién? A Elohim. ¿Y cuál era parte de ese sacrificio que se tenía que realizarse? Una de las cosas que la persona tenía que hacer cuando venía y se acercaba a él, dice que la persona tenía que poner sus manos sobre el cordero. Todo es una sombra. Para ellos era algo literal.
Tú y yo somos bienaventurados. Porque no lo vivimos, ya no lo estamos viviendo de una manera literal, sino que estamos viviendo la sombra y el reflejo de nuestro amado Mesías, que lo que estaba escrito en el libro de Levítico, tú y yo lo vemos por medio de la obra redentora de Yeshua. Y que eso trae libertad sobre nuestras vidas. ¿Por cuál era el propósito? No era que la sangre derramada del cordero tenía que ser derramada sobre el lugar del holocausto, y una vez que lo degollaban, no era porque Elohim, perdóname la palabra, no era porque Elohim fuera sanguinario. No era porque Elohim le gustara ver sangre, sino cuál era la manera consciente para el pueblo que había pecado y que había transgredido los límites, y que ya sea intencional o deliberadamente había pecado. ¿Cuál era la única manera para el pueblo poder hacer conciencia que ellos merecían, que en lugar de morir ellos en ese lugar del holocausto y ser sacrificados, porque eso merecía la pena de muerte para ellos? El quien tomaba el lugar de ellos era el cordero. Por eso cuando ellos venían y tomaban el cordero, ponían sus manos sobre la cabeza del cordero y declaraban sus pecados. Y el ser tomado de un animal de 1 año significaba que era un animal puro, sin mancha sobre su propia vida. Y ese animal, que era inocente, tomaba los pecados del pueblo, los pecados de las personas, y cargaban sobre su propia vida. Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Porque ese cordero sin mancha y que no se encontró pecado en él, tomó tu pecado y el mío para hacerse maldito por nosotros. Y eso nos hace valorar la obra redentora de aquel que pagó el precio por nuestras vidas. Dice, porque cualquiera que pisotee la sangre de su hijo, dice, ya no hay más sacrificio por hacer. Por eso es importante. Pero a veces decimos, bueno, es que es solamente Antiguo Testamento. Sí, pero es la base de lo que es nuestra salvación ahora. ¿Cuántos damos gracias por la salvación que tenemos? ¿Y qué era necesario para poder entender y valorar la salvación que tú y yo tenemos? Aquí está en el libro de Levítico. Que tuvo que venir alguien. Yeshua, amado, no puede cambiar el modelo que Él estableció. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él estableció un modelo, y todas las cosas venideras, de las cosas futuras que tendrían que venir, Él estableció un modelo dentro del tabernáculo. Y el modelo que Él estableció tenía que ser evidente por medio de la vida de ¿quién? De Yeshua. No fue casualidad que Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero. ¿Por qué tomó un cordero? Porque el cordero que sería sacrificado para el perdón de ¿quién? De nuestros pecados. Ya sea, ¿cuál era esa ofrenda que se presentaba? Era una ofrenda, ya sea expiación por el pecado, intencional, no intencional. ¿Estábamos conscientes nosotros que lo que hacíamos era pecado? Tal vez muchos de nosotros no conocíamos. Tal vez hay la gente que roba, que piensa que robar no es malo, y piensa que simplemente es tomar el sustento que necesita para proveer sobre sus casas. Y tal vez esa persona no puede entender que es pecado, pero al final de cuentas es un pecado, que tal vez eran pecados no intencionales, pero que al final de cuentas merecían una consecuencia. Y la ofrenda o la que era presentada era precisamente con ese fin. Era una ofrenda tal vez no intencional, pero era una manera de podernos acercar ¿a quién? A Él. Ellos se presentaba poderse acercar. Para nosotros, dice la palabra, dice: acercaos confiadamente al trono de su gracia. Para podernos acercar a Él, lo primero que tú encontrabas eran las puertas que estaban dentro del tabernáculo, dentro del lugar de reunión. Y dice, y cuando la misma palabra dice, y llamó a Moisés, dice, a la puerta, dice, ¿sabes? Esa puerta representa a Yeshua. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Yeshua dijo, yo soy la puerta. Y nadie entra y nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? Por medio de mí. Y una vez que pasaba por esa puerta, ¿pero qué necesitaba primeramente quién? A Yeshua. Yeshua representaba esa puerta. Y una vez que tú y yo entramos a los caminos de Yeshua, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo primeramente? Morir. Estaba el lugar del sacrificio. O sea, lo primero que tú te encontrabas a la puerta y estaba el lugar del sacrificio. O sea, no había acceso al lugar santo si primeramente no entrabas por el lugar del sacrificio. Tenías que morir. ¿Y quién murió en lugar nuestro?
¿quién tomó nuestro lugar y se hizo maldito por nosotros? Yeshua. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Cuando tú y yo aprendemos verdaderamente la obra de redención, cuidamos o cuidaríamos más nuestra manera de vivir. Porque no fue alguna casualidad, sino tenía un propósito en especial para poder traer salvación a tu vida y a mi vida. Y representaba algo. Cuando tú y yo somos conscientes, ¿sabes? Para el pueblo de Israel ahora tú y yo somos conscientes que Yeshua tomó nuestro lugar. Pero para el pueblo de Israel, ¿qué representaba? Ellos no tenían a Yeshua. ¿Sabes? El ellos mirar la sangre correr sobre el altar, el lugar del holocausto, y tener que sacrificar y degollar el animal y mirar la sangre correr, hacía consciente al orador o a la persona de que quien merecía estar en ese lugar eran ellos. Y al mirar esa sangre correr, era la única manera de poderle dar gracias al Padre, de poder tener un acercamiento, porque los que merecían estar en ese lugar, en lugar de ese cordero, eran ellos. Y los hacía conscientes a la gente. Ponlo en tu propia vida. ¿A quién le gustaría ver sangre correr? Y que vieras esa sangre correr y decir, tal vez esa fuera mi sangre, pero alguien vino y tomó mi lugar. ¿No valorarías o no valoraríamos más la obra redentora de nuestro amado Mesías? Eso es. Por eso dice que aquel que pisotea la sangre de su Hijo, ya no hay más sacrificio por hacer. Porque había ofrendas que ya no habían una manera de restitución, o sea, ya no había. Por eso, ¿cuántos damos gracias al Padre por la salvación que Él nos ha dado? Amén. ¿Cuántos vamos a venir con ganas para este tiempo de Pesach? Sabes, todo lo que te hablé no lo traía en mis notas, pero ¿cuántos damos gracias al Padre por la obra redentora que Él trajo sobre nuestras vidas? Yo te pregunto, ¿cuántos vamos a valorar más el sacrificio que Él ha hecho por nosotros? Gracias, Padre Yahweh, te damos. Bueno, pues si podemos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y si tú sientes también en tu vida y en tu corazón en esta tarde, de levantar, yo quiero que podemos cerrar nuestros ojos todos en este lugar. Y si tú sientes ya la convicción de tu vida y de tu corazón de decirle, Padre, gracias por la obra redentora que tú has hecho por mi vida. Gracias que me sacaste de un mundo de tinieblas y me trajiste a un reino de luz admirable. Padre, perdóname. Porque tal vez no hace mucho tiempo no había valorado y no me había dado cuenta de la realidad de la salvación que tú has traído sobre mi vida. Que ese cordero que tú enviaste por amor a nosotros y se entregó, como dice tu palabra, como ofrenda en sacrificio por nuestras vidas, vino y tomó el lugar mío. Porque tu palabra dice, Padre, que la paga del pecado es la muerte. Y quien merecía estar en ese lugar y quien merecía morir era yo. Mas sin embargo tu palabra dice que por gracia hemos sido nosotros salvados. Que aunque no merecíamos esa salvación sobre nuestras vidas, tú la pagaste y tomaste nuestro lugar, Yeshua. Y te hiciste maldición por nosotros. Y cargaste toda acta de decretos que era contrario en contra de nuestras vidas. Y la anulaste, Padre Yahweh, en esa cruz, en ese madero. Y nos trajiste una redención sobre cada una de nosotros para que pudiéramos tener una libertad. Gracias, Padre Yahweh. Y te damos de todo nuestro corazón las gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Yeshua. Que nos hiciste libres y trajiste una redención sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo. Ayúdanos a mantenernos en esa libertad, Padre Yahweh, que tú nos has dado.
Y que al venir y entender de la celebración de Pesaj, celebremos y recordemos la libertad que tú has traído. Y si no hemos sido liberados, Padre Yahweh, aún de las cosas de este mundo, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú rompiendo todo yugo y toda atadura sobre nuestras vidas. Que seas tú trayendo libertad sobre cada uno, Padre Yahweh, de tus hijos. Que donde no habíamos visto la libertad tuya venga, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que es la unción tuya, Padre, que rompe y pudre los yugos. Que en el nombre de Yeshua, la unción tuya, Padre Yahweh, sea depositada y rompa, Padre Yahweh, toda atadura sobre nuestras vidas. Que podamos gozar de la libertad que tú nos has dado. Y que podamos ser conscientes a dónde tú nos quieres tener y de la libertad que tú has traído sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos, porque eres tú quien nos libera y eres tú quien desata toda atadura sobre nuestras vidas para poder gozar de la libertad que tú nos has dado, y que venir a este ceremonial de Pesaj es recordar la sanidad y la libertad que tú has traído sobre nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Padre? Amén. Amén, gracias, Padre. ¿Cuántos valoramos? Y sabes, es sentirnos gozosos por la libertad que Él nos ha dado. Amén. Sí, con nuestras manos levantadas, si podemos levantar nuestras manos, Padre. Bendícenos y despídenos en paz y en shalom, Padre Yahweh, de este lugar. Que tu paz, que tu shalom esté sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas. Llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Beyasem Leja Shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti e incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.